ser más inteligente, no porque yo lo sea, sino porque soy más valiente que otro, leo un libro que nos diga eso es mentira. De todos los titulares, eso es mentira, eso no es así, eso es falso. Que no venga la radio y diga, ¿qué están diciendo? Si eso no es así, pero da igual que sea de Europa. En España es inútil querer saber la verdad, porque los medios de comunicación mienten sobre todo, sobre todas las cuestiones y todos los días. Diréis, ¿estamos perdidos? No, señor. ¿Cómo ya está perdido? Eso quisiera. No. Hay que primero cultivar la propia conciencia. Cultivar el amor a la verdad. Que el amor a la verdad es superior al amor de sí mismo. Nadie puede sacrificar su personalidad porque la verdad le perjudique. Eso es imposible. Yo no pido que seáis héroes, pero sí pido que seáis decorosos y que por vosotros mismos y por decoro no podéis tomar parte en una farsa electoral. Que no vaya a votar ninguno. Uno que vaya ya traicionado su conciencia. Que es del PP, que se dé de baja. Que es del PSOE, que se dé de baja. Que es de Izquierda Unida, que se dé de baja. ¿Por qué? Porque son todos iguales. Todos viven de la subvención del Estado. ¿Cómo puede aceptar un partido que tiene que pertenecer a la sociedad civil, traicionar a la sociedad civil, dejarla de lado y aceptar convertirse en un partido estatal? ¿Sabéis lo que os digo? Pensar en esta palabra. Todos los partidos españoles que están representados son partidos estatales, es decir, órganos estatales. Eso lo dice la ciencia y la jurisprudencia alemana, francesa, en Francia no hay partitocracia, italiana, y luego en España no, pero yo sí lo digo lo mismo. Todos los partidos son estatales. ¿Y qué es un partido estatal? Un órgano del Estado que le paga el Estado, es decir, los contribuyentes. Vosotros afortunadamente sois muy jóvenes y todavía no se puede acusar de que estéis pagando al PSOE ni al PP, pero sí los contribuyentes pagan incluso a sus enemigos. Por ejemplo, un partidario del Partido Comunista está pagando al PP y un partidario del PP está pagando al Partido Comunista. Ese horror, ese simulacro en España es una sociedad que se puede definir una sociedad del como sí. Como sí es la obra de un filósofo alemán que en 1911 describió muy bien la sociedad actual, describiéndola así como la sociedad del como sí. Se llama Weisinger, 1911. Y eso es lo que ha habido en España, una sociedad del como sí. Aquí los periódicos, vosotros, todo el mundo actúa como si en España hubiera libertad política, como si en España hubiera partidos políticos. No los hay. ¿Cómo va a ser? ¿La Falange era un partido político? No, era una facción del Estado. Hoy hay partidos políticos en España, ninguno. ¿Por qué? Porque todos son facciones del Estado. ¿Qué más da que el Estado de la Falange sea un solo partido o dos o tres? Si es lo mismo, la naturaleza no cambia. Sí, en lugar de ser una dictadura permanente, como era con la Falange, ahora no es una dictadura permanente. Ahora es una dictadura transitoria cada 4 años, cada 8. Es decir, si gana la mayoría absoluta por sí misma, o en combinación con los catalanes y con los vascos, olvidaros de todo lo que puede venir, porque esa coalición o esa mayoría absoluta reúne en sus manos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial y el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional que no lo digo por respeto a vosotros, pero que es un puro excremento de los partidos. Lo que hay aquí hay una excrecencia excremental. Ese es el Tribunal Constitucional, lo nombran los partidos, y siendo ellos, el Tribunal Constitucional, un poder constituido, eso sí, lo que soy abogado, que no sé, el propio término indica lo que significa poder constituido, que otro poder más fuerte que él, y que se llama constituyente, lo ha constituido. Pues bien, siendo un tribunal constituido, el Tribunal Constitucional, por el poder constituyente, que en España fue el ejército y la monarquía, que le dieron el poder constituyente a los dos partidos conjuntamente, PSOE y PP, hoy el poder constituyente es ese, porque es el que nombra el constitucional, los tribunales, todos ellos. Pues ese tribunal ha dejado de ser que nunca ha sido un tribunal de justicia, eso es evidente. Que nunca ha sido un tribunal de juristas puro y honesto, eso es evidente. Lo que ha dejado de ser es un tribunal
constitucional y se ha convertido en un poder constitucionario. ¿Qué es esto? Pues es una palabra que inventó durante la Revolución Francesa Charles Sieyes para designar a todo aquello que, siendo constituido por otro poder más fuerte que es el constituyente, sin embargo asume funciones constitucionales. Por ejemplo, Estatuto de Cataluña. ¿Para qué os vais a indignar los andaluces a vosotros de Cataluña, que si es una nación, o el estatuto que quiere ser parte, separarse? Da igual. Así que, aunque todos los españoles estén en contra, ese tribunal constitucionario se atribuye la función de ser constituyente al interpretar la Constitución. Él no puede interpretar la Constitución más que sobre casos particulares como un juez. El juez no puede, un juez, un magistrado, incluso el Tribunal Supremo, como digo a los que ya soy abogado o pensáis ser, ese no puede dictar una resolución diciendo cómo hay que interpretar determinado artículo del Código Civil o del Código Penal. Para que un tribunal de justicia hable, tiene que haber un caso particular. Y ante ese caso particular sí que tiene el poder de decir si es aplicable o no aplicable una ley, y en eso sí tiene que decir por qué. Pero sin caso particular, como hizo el Tribunal Constitucional, de dictar una serie de normas para interpretar la Constitución, ha asumido el poder constituyente. Todo en España lo hace. Yo, para resumir, porque estoy deseando pasar a las preguntas, y cuando lleguen las preguntas, no temáis en absoluto hacerlas más difíciles, las que creáis más comprometidas, las que os dé terror solamente el preguntarlas. Esas son las que me encantan. Pues cuando llegue ese momento, quiero terminar diciendo lo que es la libertad constitucional. Cuando el 15 de mayo, para que veáis quiénes son, yo escribí al principio, cuando eran 6 o 7 mil, escribí 3 artículos en nuestro diario, que podéis encontrar en diariorg.com. Escribí 3 artículos diciendo que eran atrasados mentales. Claramente, yo no tengo ningún complejo ni algo de demagogia, me importa muy poco lo que piense. Yo sabía que era una locura, una idiotez, eran bobos. Me llaman desde Suiza, una persona muy inteligente que yo le estimo. Me dijo: Antonio, yo he estado de acuerdo con tus artículos, pero a partir de ahora ya no son 6 o 7 mil. Solamente en la Puerta del Sol de Madrid, cuando él me llamó, había 30.000. Por tanto, si hay 30.000, ya no puede ser manipulado todos por los partidos. Ahí hay gente de muy buena fe, y por tanto ya tu obligación ahora es distinguir la paja del grano, desprecia la paja y vete a orientar al grano. Y escribí un artículo que llamé Situación Pre-Revolucionaria, defendiendo la idea de que todas las personas decentes, y desde luego todos los repúblicos, que terminaré aclarando lo que significa esa palabra, les pedí que fueran a la calle, que fueran a los congresos, que hablaran con ellos, y que a las personas de buena fe, que no iban allí ya con consignas predeterminadas de asambleas, de democracia asamblearia, democracia participativa, de tantas tonterías como si a esta altura fueran unos pobres ignorantes a inventar lo que es la democracia. La democracia asamblearia o participativa en la que funcionó en Grecia, cuando había en todo el Estado 7.000 personas, y porque no podían acudir a la Boulée, que era el nombre de la asamblea, que estaba en una colina, y los ancianos o los mayores no se cansaban y no iban. Pero luego todas las experiencias que ha habido en el mundo, todas sin excepción, que ha habido más de un centenar de casos conocidos, incluso en la Yugoslavia, de Tito, marxista, intentó la democracia directa o asamblearia o participativa. Bueno, es un fracaso total, es una propaganda popular. Y un gran filósofo, que acordaros del nombre, se llama Max Persson, que tiene un libro canadiense, que tiene un librito muy pequeñito, se lee muy fácil, muy bien escrito, y un hombre muy, muy inteligente, bueno, hace más de 20 años, 30, escribió un librito que se llama, creo, La democracia, no me acuerdo qué es el otro nombre. Demostró, él creía que era posible la democracia participativa, y ha sido el mejor escrito y la mejor reflexión sobre ello. Concluyó que eso es imposible sin cambiar la naturaleza humana. Y como yo no quiero cambiar la naturaleza humana, lo que quiero es cambiar la naturaleza de las leyes que rigen la naturaleza humana, pues entonces, claro, cuando me hablan de democracia participativa, se me viene encima toda la historia. Eso es una utopía, eso es absurdo. Eso
Se pasan todo el tiempo en a ver quién delega. Como no quieren representantes, quieren hacerlo directamente, pues de la asamblea no saben nunca nada, ni podrá salir jamás nada. Así lo menos inteligente es meterse en una asamblea, ahí no sabe nada. Es imposible. Bien, después de esto ya solo me queda deciros lo que es república. Y la libertad constituyente es, por tanto, la primera libertad colectiva. Mi libro, de teoría pura de la república, está basado en 3 descubrimientos que, aunque sea de mi parte parezca soberbio, orgulloso, soberbio no lo soy, orgulloso sí soy mucho, pero lo digo francamente. En mi libro realizo 3 descubrimientos. Uno, el primero, que la libertad política no existe en Europa ni en España. ¿Por qué? Porque la libertad política no es lo que vosotros decís oyendo todos los días en periódicos, radio y televisión. Estáis cansados de ver a las más estúpidos y las más estúpidas. Aquí sí me encanta decir el femenino, porque es que no las soporto, esas presentadoras de televisión mintiendo sobre la naturaleza de la libertad. Dicen, sobre todo ellas, pero también ellos igual dicen lo mismo, pero ellas se lo creen más, deben ser más tontas. Y no hay cosa que yo admire más que a las mujeres, cuidado. Pero ella dice que la libertad es aquello que termina donde empieza la de otro. Y se quedan tranquilos. Figuraros, libertad es lo que termina cuando empieza la de los demás. Vosotros no sois libres ninguno cuando empieza la libertad de los demás. ¿Esto qué es? Esto suena muy raro, esto es muy difícil de creer y entender. Otra cosa, yo no pienso como usted, pero daría mi vida por defender que usted pueda decir lo que dice. Mentira todo es falso. Eso último es una frase de Voltaire. Lo dijo Voltaire, que se veía, era un gran escritor y una ironía tan grande. Y la última decía, sí, yo defiendo, daría mi vida para que usted diga lo que quiera, aunque yo no esté de acuerdo. Y añadió, y muera quien no piense como yo, porque era un hombre irónico, lo que estaba tomando el pelo a quien decía eso. Y esto se lo olvida de las frases y se lo creen. Aquí van a dar su vida. Uno de estos cobardes que no lo dieron ante Franco nunca, ante la teoría, ahora están dispuestos a dar su vida por la libertad de expresión. Falso, mentira. Esas son frases hechas, mentira. Eso por un lado. Por otro, la libertad termina donde comienza la verdad. Otra falsedad insoportable. Yo no lo soporto. No puedo, es que me duelen los oídos, que soy abogado, soy jurista, soy pensador, no puedo soportar tanta ignominia. Vamos a ver, si fuera verdad, Robinson Crusoe sería el hombre más libre del mundo, porque no tenía ninguna limitación, no había otra, pues fíjate, ya estaba la libertad. Y alguien puede pensar que un hombre en el desierto, en una isla, tiene libertad política porque no tiene nadie que se lo ponga. Bien, llega viernes, un esclavo, lo mismo. ¿Cómo va a tener libertad frente a un esclavo? Si el esclavo no es libre, tú lo podrás mandar porque es un esclavo. Tú no eres libre, no tienes libertad. Lo que tienes es poder, mando. Eso es lo que es. Hasta que no llegan seres libres que se respeten y reconozcan mutuamente, no hay libertad. Entonces la libertad política es libertad colectiva. ¿Qué es lo que sucede en todos los tratados, todos los periódicos, todas las televisiones, desde la Revolución Francesa, en Europa, no han estado en Europa, durante 200 años, que han repetido la locura de confundir la libertad con los derechos? Es verdad, eso es verdad en el derecho, los derechos individuales, los derechos personales. Su ejercicio termina donde comienza el derecho del contrario, el derecho de propiedad, por ejemplo. Tú lo ejercitas hasta donde choca con el derecho de propiedad de otros, eso es verdad. Pero libertad es todo lo contrario. Mi libertad comienza exactamente cuando comienza la vuestra. Yo no soy libre en España, porque no soy libre vosotros. A mí qué me importa que vosotros lo sepáis o no. Yo sé que no soy libre. No podéis votar a quien os dé la gana, porque el sistema no lo permite. No podéis elegir gobernantes ni elegir un presidente, porque no hay en España elección directa para separar los poderes. No hay separación de poderes. Los jueces no son independientes. ¿Y vosotros creéis que sois libres y no tenéis libertad de pensamiento? ¿Pero qué es eso de libertad de expresión? ¿Vosotros creéis que puede haber libertad de expresión sin libertad de pensamiento? ¿Dónde existe eso? En ningún lado. Aquí hay libertad de expresión
de las consignas que reparten desde el poder, pero libertad de pensamiento. No sé, sabríais qué naturaleza tiene esto, qué es lo que somos, qué a dónde vamos, sabríais que la crisis, esta no tiene solución. Bueno, no me aparto de la crisis, cuando termine justo iré a la crisis y os vais a quedar, de verdad, bastante asombrados de lo que voy a decir. Pero para terminar, quiero decir que la libertad política o es colectiva o no es libertad. La libertad constituyente es la madre fundadora de las libertades individuales, fundadora o legitimadora o sostenedora, porque las libertades individuales, los derechos individuales fueron anteriores a la libertad política colectiva. Pero la libertad constituyente, que es nuestro lema del libro que he publicado, que presento aquí, que por cierto vale, yo no gano una peseta, pero vale nada más que 6 euros, y no sé si aquí tendréis, porque eso está al alcance de cualquiera, y es un libro fundamental para conocer lo que es la libertad constituyente, y para saber por qué no podéis votar. Si yo, esta primera parte, la termino y digo, no votéis, pero no porque yo lo diga, sino que vosotros habéis dicho, ¿verdad? Pues yo no conozco ni quiénes son ni de qué vale mi voto. ¿Acaso va a influir en algo? No, por dignidad, para no ser cómplice de la corrupción, para no ser cómplice del fraude, yo no voto. Por lo menos mi conciencia está tranquila. Esa es la primera consecuencia de mi palabra. Y la segunda es, como esto no tiene arreglo, y la crisis tampoco, mientras no se cambie el régimen de poder actual por un sistema político, voy a apoyar cualquier movimiento, cualquier persona, cualquier idea que tenga esa finalidad, que no que personas que no aspiren al poder, que no sean partidos políticos, que no quieran ser partidos políticos, que lo único que quieren es la libertad política colectiva para todos, para vosotros y para nosotros. Y eso existe, ese grupo que se llama Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Ese movimiento que yo presido, que dirijo, que lo fundé, ese movimiento se ha comprometido en sus estatutos fundacionales a disolverse, a desaparecer, tan pronto como en España exista una constitución constituyente, una constitución de la libertad constituyente. Nadie aspira aquí a partido, ni poder, ni gobierno. Queremos ser sinceros y verídicos. Con lo cual, ya puedo pasar a lo de república. Y si alguien cree que algo que quiere, en el turno de preguntas, me hace en total libertad ahora viene ya la crisis. Solución de la crisis. Os voy a quedar así. La crisis, no, dejar que hable uno, eso me encanta. Tiene que ser libre de verdad, aquí también. Yo tengo la autoridad del saber, pero no, claro que sé más que vosotros, pero no la autoridad de la tribuna, eso me río. De la tribuna, de las mesas, mi autoridad es mi saber. Y también, ¿por qué no decir? Mi autoritas es la moral, que llevo desde que salí de Granada, 67 años, sin haber cometido jamás una falta de moralidad al público, a la política, a la lucha por la libertad, jamás. Puede ser indeseable como persona privada, en el caso que algunos lo crean. Quiero decir que eso me da igual ser, pero como persona pública es imposible, pero imposible metafísicamente, o que yo diga una pequeña mentira o una exageración que no puedo demostrar científicamente como si fuera un matemático o un físico. Eso jamás. Lo que digo lo suscribo y me someto a cualquier tribunal. Bien, repúblico, antes de pasar a la crisis. Repúblico es una palabra olvidada que está en el diccionario español, pero nadie la había utilizado hasta que yo la rescaté, porque el republicano es una persona pasiva que quiere ser republicano, siente como republicano, es partidario de la república, pero no mueve un dedo por ello. Esos son los republicanos. Por ejemplo, supongo que Izquierda Unida, Izquierda Republicana de Cataluña, supongo, no ni eso, yo no lo sé, pero es posible que tengan sentimientos republicanos, pero jamás harán nada y seguirán sirviendo a la monarquía y friegan a la monarquía como ahora. En cambio, repúblico dice el diccionario que es una persona versada en cuestiones públicas, en cuestiones del Estado,
y que quiere instaurar, fundar la República. Esa es la diferencia brutal. Tan brutal que se corresponde, en otro sentido, con otros términos que tampoco conocéis y que voy a explicar. Que es, en Homero, el pueblo es el demos pueblo, pero Homero utiliza otro término que también significa pueblo, que es laos. Y se dice laos, igual que existe de demos, pueblo democrático, pues yo he creado el término derivado de laos, laocracia. La diferencia es que esa parte del pueblo es activa, es lo mismo que lo de república. Es decir, quiere, sabe lo que quiere, sí es capaz de distinguir a un líder por ideales superiores y lo sigue. Eso, y las sociedades, todas, la española, la francesa, todas las europeas, en cualquier circunstancia, bajo Franco, bajo esta monarquía, incluso si hubiera una futura situación claramente democrática, todas las sociedades del mundo, sean primitivas o sean desarrolladas en Estados Unidos, en Europa, es igual, siempre están divididas en tres grupos, divididas por sentimientos afines diferentes en tres categorías, no porque se pongan de acuerdo. Uno es las personas que siempre están de acuerdo con el régimen de poder que tienen. Por ejemplo, con Franco, nosotros somos muy jóvenes, un tercio de la población estaba entusiasmada con Franco. No es que lo aceptara, es que le parecía el mejor de los gobiernos posibles. La Iglesia y Franco gobernando era un paraíso, era una maravilla. Y estaban intolerantes, y lo decían los periódicos, la radio, todo era una maravilla. Otro tercio lo apoyaba, a ese tercio entusiasmado que defendía lo que había, el sistema que había. Otro tercio lo apoyaba, acomodado, no lo defendía, sería capaz de traicionarlo, pero mientras tuviera poder, ese tercio lo apoyaba. Que el primer tercio era... El primer tercio se llama tercio reaccionario, porque lo que quiere es un gobierno muy duro en cualquier circunstancia. El segundo tercio, el cómodo tercio, es el tercio conservador. Esta terminología, lo digo también por los abogados, no es mía, procede de Jelinek, el mejor tratadista del Estado de los años anterior a la guerra mundial europea de 1914. Y el tercer tercio no quiere, está en contra de los dos y quiere cambiar el sistema de gobierno. Ese tercio es el tercio innovador, creador. Yo no llamo progresista porque se ha usado tantísimo esta palabra que ya no significa nada, pero innovar sí que significa, crear sí que significa. Esos tres tercios, el repúblico se identifica con el tercio creador, con el tercio científico, con el tercio innovador, y quiere cambiar las bases para la producción, para resolver la crisis económica, por lo cual ya entro directamente en el tema de hoy. La crisis. No me cansaré de deciros que no lo vaya a creer. La crisis está causada, como sabéis, la crisis está causada por el endeudamiento de España, tanto el público como el privado, durante los años que ya lo ordenan lo que le daba la gana, y la banca sobre todo, para saquear todo el dinero a propósito de la construcción inmobiliaria, lo que se llama la cultura del ladrillo. Bien, pero ahora cuando llega al final y no se ve cuándo puede terminar, Bruselas, la Unión Europea, impone condiciones, como sabéis todos, a Portugal, a Grecia, a Irlanda y a España, de que los bancos sean saneados. Claro, entremos primero en la injusticia que implica que los bancos, que son los responsables primeros de la crisis económica y del paro que hay en España, sin embargo, han recibido ya del gobierno subvenciones multimillonarias con motivo de que salvarlos, para salvarlos a ellos. El motivo es, vamos a salvar los bancos porque si no, no nos salvamos nosotros. ¿Es que acaso la banca es el objetivo primero de la sociedad? Es que salvar la banca es anterior a salvar la vida, la comida, el dormitorio de la población. Que os digan, nadie se atreve a decir eso, pero todos aceptan que se salve con la banca. Y ahora ya, como sabéis, están exigiendo nuevas desembolsos a la banca, emiten deuda pública en el Banco Central Europeo, se la prestan a los bancos en lugar de prestarla a nosotros,
nuestros padres, quiero decir, a las familias, a los individuos, a las empresas, las colocan a un interés superior en el propio sistema, con lo cual no hay nunca tesorería, porque lo que reciben lo colocan ellos reciben al 1% y lo colocan en el 5%. Pues van a protestar si tenemos una garantía ahí. Todo es horrible lo que hay. Cuando nos imponen ese saneamiento es porque nos piden reducir el presupuesto en el 7%. Lo que quieren es reducir el presupuesto en el 7%. Pues bien, si se redujera, yo digo más provocativo, más llamativo, en 24 horas, si triunfa la República Constitucional, que es nuestro movimiento, en 24 horas ha resuelto la crisis. Y, uy, si don Antonio jamás miente, jamás exagera, jamás hace caricatura, si siempre dice con rigor la verdad y puede demostrarlo. Decídmelo, demuéstrelo. Pues sí, acepto el reto, lo voy a demostrar. ¿Cómo? Primero, República Constitucional. Vosotros lo habéis traído, no yo. Y está ya Constitución, primer artículo, publica, artículo primero. Quedan suprimidas radicalmente todas las subvenciones a los partidos políticos. Segundo, quedan suprimidas radicalmente todas las subvenciones a los sindicatos. Tercero, quedan suprimidas las subvenciones a la ONG. Cuarto, quedan suprimidas las subvenciones a la mitad de los municipios que tienen que fundirse con nosotros. Quinto, quedan suprimidas las subvenciones a las autonomías que no se tomen, salvo Cataluña, el País Vasco y Galicia, que volverán a tener las competencias que tenían durante la República y que Franco las derribó, y en respeto a la historia, a la memoria y a la brutalidad de que fueran derribadas por la fuerza, se les devuelve. Bueno, ¿sabéis cuánto es? Los siglos, porque se suprimieron todos los gastos naturales de la Casa Real, que no son como se cree pequeñas cosas, son muchísimos. Pues, ¿sabéis a lo que asciende todo eso? A más del 10%, probablemente el 12%. Y he encargado un libro a dos economistas sensacionales, bueno, uno Lorenzo Alonso y otro Juan Carlos Barba, que está emitiendo, tenemos una emisora, por fin, en Madrid, tenemos una emisora que se llama Libertad Constituyente, ¿verdad? Solamente se oye en Madrid, pero vosotros podéis oírla a través de internet, buscando, como he dicho antes, www.diariorp.com, y ahí ya aparece el diario, y a la derecha pincháis arriba, y el Radio Libertad Constituyente, a las horas de emisión, que es de 8 a 12:30 de la mañana, y de las 12 de la mañana a 2:30 de la madrugada. Ahí lo oí. Ese programa de economía es, sin duda ninguna, el mejor que hay, no solo en España, sino en Europa. Y le he encargado a ellos dos que publiquen un libro de 70 páginas, como el mío de Libertad Constituyente, para demostrar con cifras estadísticas lo que acabo de decir. Quiero decir que los españoles que quieren ahora pueden elegir lo que quieran, o mantener el paro hasta que pase de los 5 millones y llegue a 5,5, muy bien, y que sigan la crisis dominando a vuestros padres, a vuestra familia, no teniendo un euro para nada, o se deciden a cambiar el sistema para ir a una república constitucional definida científicamente en mis publicaciones, promovida por el movimiento que dirijo, y ahí está resuelto el problema del déficit. No digo el del paro, porque hay que tener la inteligencia que no tienen los economistas que escucháis todos los días, si tenéis la tontería de escuchar, y los de la televisión, son catedráticos comprados por el Estado y por la banca, que van a decir. Tenéis la oportunidad de saber no solo lo que es la libertad constituyente, sino cómo es imposible escuchar bien, resolver el problema del déficit, del ahorro, ahorrar todo, si no se hace en un periodo más largo, que el economista me lo va enseguida a ratificar, si a la vez no se produce una inversión en obras públicas para definir el paro. Pues si además del paro retiramos de la circulación o metemos en un ahorro el 10%, el paro pasará al doble. Hay que tener la inteligencia de saber ahorrar e invertir. Y esa es la propuesta que yo formulo como repúblico pero hay que llegar a la Constitución de la República Constitucional. En fin,
Yo os doy la palabra a vosotros con el ruego